Hola hermano, Dios les bendiga, los saludo con la paz del Señor. ¿Cómo andan? En este día quería compartirles una palabra de aliento, una palabra de bendición, ¿no? Una palabra de edificación para sus vidas. Quería compartirles, empezar en Juan capítulo 3, versículo 16. Es un versículo muy conocido, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo, Dios le da vida eterna. En Juan capítulo 1, versículo 12, la palabra del Señor nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el Señor nos dice que si creemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, Él nos hace hijos de Él por medio del sacrificio de Cristo. Pero ahora el Señor nos habla algo muy importante en su palabra. Quería leer en Romanos 6:22 lo que el Señor nos dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si hemos conocido a Dios, si hemos aceptado a Dios en nuestra vida como Señor y Salvador, y reconocemos el señorío de Cristo verdaderamente en nuestra vida, el apóstol Pablo nos está diciendo en Romanos que el fruto nuestro es la santificación. ¿Qué es la santificación? Yo veo la santificación como el apartarme del pecado, de apartarme para Dios. Veo la santificación como un fruto donde el cristiano empieza a sentir el agradar a Dios, de buscar a Dios, de buscar de su presencia, de buscar de su voluntad, de aborrecer lo que Dios aborrece y amar de lo que Dios ama. El Señor Jesús mismo nos declara y nos hace un llamado en los evangelios. En el libro de Lucas, en el libro de Mateo, el Señor Jesús nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor nos manda a negarnos a nosotros mismos y a seguirlo. El Señor Jesús nos dice en San Juan, en el capítulo 14, versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el mismo libro de San Juan, en el 14:23, dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. La palabra de Dios nos enseña claramente que si verdaderamente amamos a Dios, si verdaderamente hemos aceptado a Dios, debemos andar como Él anduvo. Debemos tener el carácter de Cristo. Tenemos que decir como el apóstol Pablo nos dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Muchas veces el Señor dice en su palabra: ¿por qué me llamás Señor y no hacés lo que yo os mando? Entonces debemos entender que debemos vivir una vida en santidad, en una vida agradable ante los ojos y la presencia del Señor. Debemos vivir en su voluntad. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, 1: por las misericordias de Dios os ruego, nos ruega por las misericordias de Dios, que nos presentemos como un sacrificio vivo, agradable y santo. El Señor remarca una y otra vez que si nosotros le conocemos, si nosotros verdaderamente hemos creído en Él, debemos dar frutos de que somos hijos de Dios. Él nos remarca muchas veces en su palabra: por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Nuestros frutos deben ser la santificación. Unas ganas de adorarle a Dios, una ganas de buscar de su presencia, una pasión por Él, del conocimiento de su palabra, de conocerlo a través de la lectura de su palabra, tener la mente de Cristo. Dios nos hizo para su gloria y para su honra, y debemos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas y que el mundo conozca a Cristo a través de nuestras vidas. Por eso el apóstol en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 nos dice a nosotros que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice. Debemos analizar nuestras vidas a la luz de la Escritura, ¿no? Si verdaderamente estamos caminando
y estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Debemos formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Debemos darle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, porque Él es digno de recibirla. Porque Él dice que el Espíritu Santo genera en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Démosle la gloria a Dios, busquemos de su presencia, busquemos de Él, porque Él murió por nosotros en la cruz. Como dice Pablo, les ruego por las misericordia de Dios, les ruego por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Él. Dios los bendiga, hermano, quería compartir esta palabra y los saludo. Amén.